Me atrevería a decir que todos hemos escuchado diversas historias de vida que nos muestran el infinito poder de la mente y de nuestras creencias. Por ejemplo, aquellas personas que, estando en un estado muy delicado de salud, parecían esperar un momento específico antes de morir, como puede ser el reencontrarse con un ser querido, el despedirse de alguien o incluso hasta terminar una lista de pendientes. Y solo entonces parecían darse el permiso de partir. Estas experiencias nos muestran algo fascinante, que nuestras creencias, nuestros deseos y la manera en que le damos sentido a nuestra vida influyen también en nuestra biología. Y si la mente puede tener el poder de aplazar algo tan definitivo como lo es la muerte, ¿te imaginas lo que nuestras creencias nos pueden hacer en el día a día? De alguna forma podrían limitarnos profundamente o impulsarnos hacia nuestro propio crecimiento. El día de hoy hablaremos de este libro, La biología de la creencia, de el Dr. Bruce Lipton. Esta vez lo leí en digital y también nos vamos a poner un poquito más científicos porque este doctor es biólogo molecular con estudios acreditados en el campo de la clonación de células madre. Lipton clonó células madre y las dividió en varios platos, todos genéticamente idénticos, pero cada uno con un medio de cultivo diferente. En uno, las células se transformaron en hueso, en otro se transformaron en músculo y en otro se transformaron en grasa. Esto mostró que no era el ADN, sino el entorno lo que dictaba su destino celular. Lipton también relató que si se trasladaban células de un ambiente desfavorable a uno saludable, estas no requerían de medicamentos para sanar, pues lo hacían de forma innata y natural incluso, simplemente al estar en mejores condiciones. Y cuando las células se enfermaban, antes de buscar la causa en la propia célula, lo buscaba y lo encontraba en su entorno. Aún así, muchos de nosotros hemos visto noticias que mencionan el descubrimiento de un gen relacionado con cualquier cosa, que va desde una depresión hasta una esquizofrenia. Y aunque esto tiene una justificación y un profundo estudio por parte de los científicos, una cosa es estar relacionado con una enfermedad y otra muy distinta es ser la causante. Por lo tanto, Lipton propone que no es que seamos nosotros las víctimas de nuestros genes, pues aunque es verdad que hay genes específicos que son relacionados con determinados comportamientos y características de algunos organismos, esos genes no se activan a menos que algo las haga reaccionar. Para identificar de dónde y para qué surgen las reacciones, hay que entender que tenemos mecanismos de supervivencia que pueden ser de crecimiento y desarrollo o de protección, aunque también hay estímulos neutros que no provocan ni una reacción de crecimiento ni una de protección. Pero ante la presencia de un estímulo que requiere una respuesta, el cuerpo debe tomar una decisión y prepararse para una de estas dos tareas. Por lo tanto, es lógico pensar que estos mecanismos no pueden operar de manera óptima al mismo tiempo. Por ejemplo, si estás en una relación violenta, no es buena idea desperdiciar tu energía en crecer, pues toda se está ocupando de protegerte. Pero también es probable que en esta situación lleguemos a un punto en que nos debilitemos, pues el crecimiento no solo requiere energía para llevarse a cabo, sino que también nos da la energía suficiente para protegernos. Y aunque no es posible llevar ambos procesos al mismo tiempo, tampoco es necesario que las 50.000 millones de células de nuestro organismo tengan que estar en fase de crecimiento o de protección al mismo tiempo. La proporción de células que adoptan uno u otro tipo de respuesta depende siempre de la gravedad de la amenaza que se perciba. Y entonces, cuando nos movamos a un ambiente en el cual no haya amenazas y no haya de qué protegernos, podremos pasar casi automáticamente al proceso de crecer. Sin embargo, aquí interviene un concepto importantísimo y del que últimamente se ha estado mencionando mucho en todos lados: el estrés. Hoy en día, la mayor parte del estrés que experimentamos no viene de amenazas concretas que podamos identificar con facilidad. No podemos simplemente responder a ellas y seguir adelante, pues nos vemos acosados a diario por una multitud de problemas sin solución. Estos problemas pueden ser en nuestra vida personal, en nuestro trabajo y en el planeta como tal, con tantas cosas que andan pasando ahorita.
Dichas preocupaciones no amenazan nuestra supervivencia inmediata, pero sí mantienen a nuestros cuerpos preparados para la acción, preparados para correr, sin la posibilidad de liberar las presiones generadas por nuestros miedos crónicos y nuestras preocupaciones. De esta manera, quizá convenga un poco más entender de dónde vienen estos miedos crónicos y estas preocupaciones para poder abordar el problema de raíz. Entonces, cuando somos pequeños, observamos con detenimiento nuestro entorno, aunque pareciera que no, y almacenamos en la memoria inconsciente conocimientos que nos ofrecen nuestros padres o cualquier otra persona que veamos como un referente y como una autoridad. Como resultado, el comportamiento y las creencias de tus padres se convierten también en las tuyas, y aquí lo importante es que lo hacen sin que nosotros hagamos juicio ni preguntas o sin que tengamos el famosísimo derecho de réplica. Entonces, es probable que si tus padres vivían preocupados por su economía, ahora tú en tu adultez, aun cuando tengas una posibilidad económica diferente, presentarás estrés cada que hayan temas de dinero. Y es algo que, aunque tú te repitas que tu realidad es diferente, el que tu cuerpo lo entienda implica abrir un gran camino de autoconocimiento y sobre todo de autoanálisis, pues la mente inconsciente, desafortunada o afortunadamente, es millones de veces más poderosa que la mente consciente. Entonces, si los deseos de la mente consciente entran en conflicto con la programación inconsciente, adivina tú cuál de los dos es la que va a ganar. Y bueno, puedes repetir una y otra vez la afirmación positiva de que tienes dinero y un ingreso económico estable, por ejemplo. Pero si de niño escuchaste una y otra vez que no alcanza para nada, que la vida ya es muy cara, esos mensajes programados en el inconsciente ignorarán tus mejores esfuerzos conscientes por cambiar tu vida. Cabe destacar también que no es fácil mover lo inconsciente hacia lo consciente, pues no se trata simplemente de desplazar un objeto de derecha a izquierda. Reconocer y transformar las creencias internas es un proceso profundo que a menudo nos dura toda la vida. Pero para tu tranquilidad no estamos obligados a hacerlo todo de una vez. Partiendo también del principio de que el conocimiento es poder, sabemos que desarrollar el autoconocimiento ya amplía nuestra capacidad de acción. Lipton lo expresa muy bien al afirmar que eres personalmente responsable de todo en tu vida una vez que te das cuenta de que eres personalmente responsable de todo en tu vida. Esta frase nos permite abandonar el rol de víctima en el cual lo que hicieron mis padres conmigo o mi genética me condena, y entonces paso a ser el creador de mi futuro y mi presente. De hecho, acudir a terapia ya representa un gran avance, pues es el reconocimiento de que hay algo en mí que es mi responsabilidad y mi posibilidad trabajar para que pueda vivir una vida diferente. En mi enfoque terapéutico, trabajo con la mente autoconsciente. Antes de eliminar y modificar algo en ti, vale la pena explorar cómo tu cuerpo ha manifestado esas vivencias, pues experimentos establecieron que la mente no está localizada únicamente en la cabeza, sino distribuida a lo largo de todo nuestro cuerpo en forma de molécula señal. Detenernos en los impulsos, que son señales visibles que emergen desde lo profundo y por tanto desde lo inconsciente, también nos va a ofrecer valiosa información sobre nuestras creencias más básicas. Y si aún tienes dudas sobre cómo nuestras creencias transforman tanto nuestras vidas, me permitiré citar a Gandhi en esta ocasión cuando menciona que tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus actos se convierten en tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. Básicamente es un caminito bastante largo que inicia con una creencia. Esto tiene mucho que ver también con el proceso creativo, que es un concepto con el cual me encanta trabajar en terapia, pues abarca lo que llamo las 4 Cs, que son consumir, creer, crear y crecer. Vamos a empezar con esto que es el consumir, que es algo bien importante porque de hecho también a mis pacientes en algún momento siempre les pido que pongan atención en cuanto
a su consumo, qué es lo que están consumiendo, pero no me refiero únicamente a alimento, que también de eso hablamos de repente. Me refiero a qué consumen en redes sociales, de qué habla esta música que escuchan, de qué hablan estas series que están viendo, estas películas, cuáles son los temas más frecuentes en tu círculo social, cómo es el argumento de tus amigos, de tus amigas, cómo es el argumento o el discurso de tu pareja. Todo esto hay que identificarlo, pues todo esto nosotros es lo que consumimos y por ende también nos consume. Luego, una vez que identificamos nuestro consumo, vamos a pasar al creer. Yo no puedo creer en algo que no haya consumido antes. Por ejemplo, y vamos a tomar algo básico, ¿no? Como lo es en el caso de la religión. Para que nosotros tengamos una creencia o una fe que realmente sea algo importante para nosotros, primero tenemos que haber consumido o la religión o la iglesia o incluso alguna persona que tenía su fe tan fuerte que nosotros ahora creemos en eso. Incluso muchas veces iniciamos creyendo en el creyente más allá que creer en la iglesia o en la religión. Entonces, para que nosotros podamos creer en algo, hay que fijarnos qué es lo que estamos consumiendo. Después de eso vamos a pasar a lo que es, dijimos, consumir, creer, al crear. Todo el tiempo nosotros estamos creando, siempre. Aunque ustedes no se consideren artistas, todo el tiempo estamos creando. Si tú das talleres, si das clases, esas son tus creaciones. Si tú eres ingeniero, ingeniera y entonces andas haciendo ahí, andas moviéndole a cosas que yo no te podría explicar, eso también te hace un creador. Pero no solamente es eso, tú creas todo el tiempo vínculos, tú creas más pensamientos, tú creas no sé, hábitos, todo el tiempo estamos creando algo. Estas creaciones dependerán 100% de nuestras creencias, que ya sabemos que depende de lo que consumimos. Y finalmente nosotros crecemos. Toda creación nos lleva a crecer, aunque claro que nuestro crecimiento dependerá de para qué es para lo que se prepara el cuerpo. Y aquí voy a poner un ejemplo muy de psicólogos. A lo largo de la carrera incluso está muy presente y desafortunadamente también los docentes de pronto nos ponen ese chip de que de psicología no se vive, de que los psicólogos no ganan bien. Incluso, ¿no? Escuchamos estas historias de que hay muchos profesionistas que están mejor en oficios. Entonces, imagínense, si yo me hubiera quedado con consumir estos discursos, supongamos que yo me quedé con ello. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Nuestra creación, nuestro creer. Si yo me quedo con este discurso, obviamente yo voy a creer que ya no los psicólogos, sino que yo, Mildred, psicóloga, no voy a vivir de la psicología, que no hay forma, que no hay oportunidades, que no se paga, que bla, 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 ¿no? Entonces, eso ya son mis creencias a partir de lo que yo consumo. Entonces, vamos a pasar a nuestras creaciones. Y aquí esto es algo bien importante porque que es donde abordamos esto de no podemos engañar a nuestra programación inconsciente. Pues si yo tengo bien marcada esta idea de que los psicólogos no ganan bien, yo puedo llevar a cabo proyectos como lo estoy haciendo ahora, pero sí se ve. Acuérdense que todas nuestras creaciones reflejan nuestra emoción, como cuando vamos a un museo y vemos las pinturas, quizá no sabemos nada del artista, pero sí podemos verlas e interpretar también como, pues como que este artista andaba medio deprimido, ¿no? O andaba medio enojado. Entonces también nuestras creaciones lo van a reflejar eso. Si yo, por ejemplo, insisto, me quedo con estas creencias, mis creaciones van a llevar miedo y ya no, aquí ya no es tanto lo que ustedes perciban de mi creación, sino lo que yo voy a pensar que ustedes están percibiendo de ella y lo que yo misma voy a
a percibir de mi propia creación. Y eso me va a llevar a un crecimiento. Recuerden que sí, siempre nos lleva a un crecimiento, pero probablemente si mi base es este consumo y esta creencia, mi crecimiento se guiará a, no, pues mejor ya voy a aprender un oficio porque definitivamente en la psicología no la voy a armar, entonces ya tengo que buscar otra cosa. Y entonces fíjense cómo sí es un crecimiento, pero al final es un crecimiento muy alejado de la realidad. Aunque bueno, sabemos que esto de la psicología sí es muy real en México, pero insisto, no es algo no es algo drástico que tenga fuerzas que pasar así, pero sí, si nuestras creencias nos dicen que eso es un sí o sí, entonces ya no hay mucho por hacer. Y bueno, esto es un ejemplo con la psicología, pero creo que nos pasa a lo largo de toda nuestra vida en todas las decisiones que tomamos, ya sea con si estás preparada o no para tener hijos, si estás preparada o no para casarte, si estás preparado o no para llevar a cabo un proyecto, no sé, todo esto tiene que ver con lo que estamos consumiendo. Entonces, por favor, fíjense muy bien con lo que consumen por medio de todos los sentidos, por lo que están hablando, lo que están viendo, lo que están escuchando, lo que están sintiendo. Todo eso nos da muchísima información de cómo son nuestras creaciones, nuestras creencias, y también nos dice mucho cómo alimentamos estas creencias que muchas veces no nos están ayudando en nada. En este sentido, como lo mencionó Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Planteado de esta forma, pareciera sencillo decir que entonces la solución es cambiar de ambiente a uno más enriquecedor. Y aunque sí, esto es lo más recomendable, entiendo que no tiene nada de sencillo, pues a veces el cambiar de ambiente implica dejar a nuestra familia, dejar a nuestra pareja, dejar un trabajo, y todo esto es doloroso y requiere también de un gran acompañamiento. Pero siempre hay algo que podemos hacer. Si en este momento no está en tus posibilidades cambiar de ambiente, al menos permítete iniciar con un trabajo de autoconocimiento, mediante el cual podrás identificar cuáles son tus miedos y preocupaciones y cuáles son realmente tuyas. Pues cuando es así, incluso estas nos mueven al crecimiento y nos guían a ver nuestro entorno con bases y creencias distintas, con unos nuevos anteojos básicamente. Y así, aunque estés en el mismo lugar, quizá encontraremos la forma en que tus células se muevan hacia un crecimiento y no solamente hacia la protección. Ahora, si eres padre, madre o pretendes serlo algún día, incluso si eres director de una empresa, gerente de un área, docente o solo si tienes a alguien bajo tu enseñanza, recuerda que sería mucho mejor ser educado desde un principio a fin de desarrollar todo tu potencial genético y creativo, pues los genes de un niño reflejan solo su potencial, no su destino, y es cosa de los padres proporcionarles un entorno que les permita desarrollar su máximo potencial. Y recuerda que así como una célula es capaz de crecer en el momento en que se pasa a un entorno favorecedor, lo mismo se verá en un estudiante o en los empleados si les ofreces ese espacio, independientemente de cómo sea el resto de su entorno. Entonces, procura deshacerte de los miedos infundados y procura también no inculcar miedos innecesarios ni creencias limitadoras en el inconsciente de tus hijos o de las personas que te rodean. Como padres entiendo que hay miedos que suelen compartir sin querer, tras el intento de cuidar a los hijos o prevenir que les pase algo que te pasó a ti, pero mejor habla de tus experiencias. Cuéntales qué fue lo que te pasó para que tu hijo lo considere como una posibilidad, no como una verdad, y en función de ello lo invites a realizar un análisis de la situación que puede o no presentarse, más allá de agregar un nuevo elemento a su lista de miedos y preocupaciones. Bueno, te agradezco mucho el que hayas estado aquí y el que hayas visto este video. Te dejo en la descripción el enlace con el cual podrás contactarme en caso de que quieras agendar una sesión, o también encontrarás el link para seguirme en Instagram. Yo soy Mildred Pedrero, psicóloga humanista, y bueno, nos vemos pronto en un próximo video como este. Gracias, bye.